Dios les bendiga ricamente. Es un honor, amén, el poder traer la palabra del Señor, pero también es una gran responsabilidad. Quiero agradecer, amén, a mis hijos, gloria al Señor. Déjeme decirle que nunca me voy a cansar de agradecer a mis hijos, amén, a mi esposa, por ayudarme, por estar conmigo también, amén, soportándome, ayudándome en el ministerio. Es una bendición, amén, tener esa ayuda de estos músicos, de mi esposa. Gloria al Señor. Cuando la iglesia está cada uno en sus casas, nosotros en este lugar también adoramos y exaltamos el nombre del Señor. Y así, hermanos, hay que seguir adelante sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Saludos a todos, a nuestros amigos también que nos están viendo, aquellos que también van a escuchar, amén, esta predicación, hermano, de enseñanza, y que sea de gran bendición a cada uno de ustedes. Me gustaría comenzar con una oración. Quiero que, amén, entremos en una oración para que Dios nos bendiga. Estos versículos, mi hijo también va a estar encargado para estar poniendo los versículos ahí, me va a estar ayudando. Pero vamos a orar primeramente. Padre, en el nombre de Jesús te damos honra, gloria y alabanza. Te agradecemos, Señor, por todo lo bueno que has sido y eres y serás con nosotros siempre. Señor, muchas gracias por darnos la vida. Gracias, Señor, por nuestras familias, cada una de las familias de la iglesia y de las diferentes iglesias, Señor, locales que componen el cuerpo de Cristo. Muchas gracias, Señor, por nuestros hijos. Muchas gracias, Señor, por aquellos, Dios mío, hermanos, Señor, que aceptaron tu nombre, que aceptaron, Señor, la salvación. Aquellos amigos que también están escuchando, Señor, tu palabra. Bendíceles, ayúdales, abre nuestro entendimiento para que cada día comprendamos las Escrituras y podamos crecer en ellas, Señor, y que nadie nos engañe. Gracias te damos. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a entrar, hermanos, al consejo de la palabra del Señor. El tema que nos ocupa hoy es estudio bíblico y espero que usted pueda tomar estos minutos, amén, para estudiar la palabra de Dios. Pero el tema que nos ocupa es llamados para vivir y cuidar la doctrina de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. O la doctrina de Jesús, si quiere ponerle así en el tema, está bien. Llamados para vivir y cuidar la doctrina de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Así que, hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en Judas. Amén. El apóstol Judas, capítulo 1, el versículo 3. Dice así, en Judas 1, 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Gloria al Señor. Así que tome su lugar, amén, ahí, acomódese en el mejor lugar donde usted pueda escuchar la palabra del Señor, donde usted pueda alabar el nombre del Señor, porque vamos a estudiar su palabra. El tema, repito, que nos ocupa el día de ahora es llamados para vivir y cuidar la doctrina de Jesús o de Cristo, que es el mismo. Estamos hablando del mismo, amén. Gloria al Señor. Pónganle cuidado, hermanos, que quiero dejar en claro como, amén, introducción de este mensaje, y quiero dejar en claro que contender, la palabra que aparece ahí, contender, aquí no es la definición que tienen muchas personas en sus mentes, muchos cristianos tienen en sus mentes, y religiosos también tienen en sus mentes, que piensan que contender en este versículo, cuando aparece la palabra contender, es agarrarse a golpes con alguien, gritarle o agredir a otra persona. No es esa palabra la que verdaderamente está
apareciendo ahí. La palabra contender que aparece aquí tiene el significado, escuche bien, espiritual. ¿Ok? Ahí en ese versículo no nos está diciendo que vayamos a agarrarnos a golpes con el vecino o a gritarle al vecino. No. Ahí lo que está diciendo, está hablando, amén, espiritualmente, diciendo que nosotros necesitamos pelear la buena batalla. O sea, significa pelear, batallar, luchar. Amén. O sea, se trata de un combate espiritual. Se trata de una defensa del evangelio. Pero cuando no entendemos que hay que, amén, contender por la fe, o cuando no entendemos qué es esto, entonces por eso es que sucede, amén, algunas cosas en el cristianismo y aún en lo religioso, y dicen, pues la palabra no es para contender. No sé si usted ha escuchado eso, pero eso existe mucho. Dice, la palabra no es para contender, no es para pelear. Pero sin embargo, en la misma palabra de Dios dice que hay que contender por la fe. O sea, en otras palabras, hay que defender la fe. ¿Ok? Hay que defenderla. ¿Sí? Entonces, defender la fe, porque mire, le voy a decir algo. Cuando una persona no defiende o no quiere defender la fe que cree, amén, la doctrina de Cristo, entonces significa que esa persona quiere evadir la responsabilidad de defender lo que es verdadero. Ahora, déjeme decirle que hay muchos que defienden lo que no es verdad, defienden la mentira, defienden dicen que están defendiendo sus derechos. Si usted se pone a pensar, hay muchos grupos que están apareciendo y han aparecido ya por años, pero siguen peleando, siguen defendiendo sus derechos, dicen ellos, aunque están equivocados. ¿Sí? Siguen defendiendo sus opiniones, sus filosofías. El ateo defiende su filosofía, su creencia de que no hay Dios, y él dice, no hay Dios, no lo puede comprobar, ¿verdad? Pero él se atiene a eso. Y es mentira, porque Dios sí existe, el creador que hizo todas las cosas. Entonces ellos están dispuestos, mire hermano, ellos están dispuestos hasta morir, a entregar sus vidas. Por ejemplo, en las protestas que suceden cada rato en diferentes partes del mundo. Pueden ser protestas, hermano, que no tienen ni sentido, pero esta gente se levanta y están dispuestos hasta dar su vida, ¿sí? Y hacen tantas cosas. ¿Cuánto más nosotros no vamos a contender o a defender la fe que ha sido dada a los santos, que ha sido dada a la iglesia? Nosotros tenemos que defender la fe. Quiero aclarar algo, que el que predica la mentira va a defender la mentira. ¿Ok? El que predica algo falso va a defender lo que es falso. Pero el trabajo de defender la verdad o la fe de Cristo o la doctrina de Cristo es para aquellos que hemos recibido la verdad, para aquellos que tenemos la doctrina de Cristo. Y por eso es que el apóstol Judas, hermanos, este apóstol que está aquí con el apóstol Judas no es el Judas que entregó al Señor, no, en ninguna manera. Ese se ahorcó, se fue a su lugar, sino que este es medio hermano de Jesús. ¿Ok? Ahora, pónganle cuidado. El apóstol Judas dice claramente que nosotros tenemos que, dice, contender ardientemente. O sea, no tenga miedo, no tenga temor de defender la fe, de defender la doctrina, de defender la palabra de Dios y lo que usted cree y lo que usted sabe que es verdad. ¿Por qué es que tenemos que defender o manda la palabra del Señor a través del apóstol Judas a defender la fe? ¿Por qué? ¿Hay algún motivo que él le preocupó
alguna situación que le preocupó por el cual deberíamos de defender la fe ardientemente. Y está escrito ahí en Judas capítulo 1, el versículo 4, aunque aparentemente no tiene el capítulo, pero podemos decir porque nada más tiene unos versículos, capítulo 1, versículo 4, para que entienda mejor. Dice así la palabra de Dios en Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente o asolapadamente o escondidos, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, o sea, hombres que conocieron de Dios o conocen de Dios, pero dice que son impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora en los originales no dice la A, sino que dice Dios, el único soberano y Señor Jesucristo. Eso es lo que dice originalmente, pero en la traducción se puso así. O sea que el mismo Dios que se menciona aquí es el mismo Señor Jesucristo. Dice el consejo de Pablo, mira el consejo de Pablo a Timoteo. Hay un consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Y mira lo que dice ahí en segunda de Timoteo, el capítulo 3, versículo 10. Vamos a estar leyendo algunos versículos. Yo les voy a ir diciendo cuáles son, pero del versículo 10, del 10 al 15, ¿sí? Segunda de Timoteo, capítulo 3, el versículo 10 al 15. Y vamos a ver cuál es el consejo que el apóstol Pablo le da a su hijo en la fe, a Timoteo, quien también llegó a ser un ministro del Señor, un pastor. Dice así: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. O sea, le está diciendo, tú eres parte de esas cosas que me han pasado a mí, ¿sí? Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice, padecerán persecución. O sea, van a ser perseguidos. No va a ser fácil el asunto cuando uno quiere seguir a Cristo y vivir piadosamente. Dice el versículo 13, mas los malos hombres, vea que no dice los hombres malos, sino que dice los malos hombres. O sea, la característica está antes de ese ser. En otras palabras, son malvados de corazón, directamente. Y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea que los hombres impíos, los hombres malos, los hombres que no predican la verdad, dice, son engañados ellos y engañarán a muchos. Pero el versículo 14, pero tú, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, tú, joven, tú, hermano, dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez, la importancia, jóvenes, de saber la Biblia, de saber la palabra de Dios, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, los cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a su siervo, a Timoteo, siervo de Dios también, le está diciendo que es importante que él persevere en la doctrina que ha aprendido. ¿Por qué? Porque hay malos hombres, engañadores, que están engañando y aún siendo engañados ellos mismos. Y la Biblia dice claramente que un ciego guiando a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces, es necesario que la persona que enseña la palabra o que está predicando la palabra, no importa quién sea, predique la verdad, se mantenga en la verdad, porque si él se mantiene en la verdad, muchos atrás que le siguen
y que siguen la predicación a ese Jesús a quien él predica, van a ser salvos. Pero si esta persona, no importa quién sea, predica un falso evangelio, una doctrina diferente, entonces, y las personas que sigan a ese predicador, que sigan a ese misionero, que sigan a ese falso profeta, entonces también pueden ser contaminadas y por último condenarse juntamente con él. Vea la importancia de mantenerse en la doctrina y de vivir la doctrina, porque no se trata nada más de predicarla, sino de vivirla. El apóstol Juan, el apóstol amado de Jesús, el apóstol Juan le escribe a la señora que se le llama la iglesia, él le llama señora, a la iglesia, para que permanezca y la alaba, le da gloria a Dios porque permanece en la doctrina de Cristo, en la verdad. Vamos a leer en segunda de Juan, segunda carta o epístola de Juan, segunda de Juan 2, el capítulo 2, y vamos a leer algunos versículos. Yo les voy a ir diciendo los versículos que vamos a ir leyendo. El versículo número 1 dice así: y el anciano a la señora elegida, vea, la señora en la iglesia, elegida, y a sus hijos, los creyentes, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. El versículo 4 dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. O sea que cuando uno predica la verdad y alguien se entrega a Jesucristo y esa persona camina en la verdad, uno se regocija, uno se siente gozoso. ¿Sí? El versículo 7 dice: porque muchos, vamos a leer el versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. O sea, toda persona que no confirme o que no confiese que Jesucristo ha venido al mundo en carne, o que Dios ha sido manifestado en carne para salvar al mundo, entonces dice la Biblia que es un engañador y es también el anticristo. O sea, está en contra de Cristo. Eso es, la palabra anti significa contra Cristo. En el versículo 9 al 11, de ahí mismo, del versículo 9 al 11, seguimos leyendo, dice: cualquiera que se extravía, o sea, que se aparta, y no persevera en la doctrina ¿de quién? De Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. O sea, como diciendo, si tú permaneces en Jesús o en Cristo, tú tienes a Dios contigo. Pues Jesús es el mismo Dios manifestado en carne. El versículo 10 dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenidos. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. En otras palabras, el apóstol Juan está diciéndole a la iglesia, a los creyentes, que se cuiden de la falsa doctrina, que se cuiden de los falsos predicadores, que se cuiden de los falsos maestros, que vienen con otra doctrina, vienen presentando a otro Jesús, el cual no es bíblico, no está ni en la Biblia. Presentan otro evangelio. Algunos dicen que Jesús no fue manifestado en carne, o sea que, en otras palabras, que Dios no fue manifestado en carne. Y otros se atreven a decir que Jesús no era carne en sí, sino que era espíritu. ¿Sí? Entonces, cuando usted escucha cosas así, hay que tener cuidado, porque la Biblia dice que Él fue manifestado en carne y Él era carne también. Seguimos. Quiero decirles que no hay otro evangelio, hermano. Mire, no hay otro evangelio, no hay otra doctrina aparte de la doctrina de Cristo como doctrina verdadera.
Ahora, ¿qué significa doctrina? Porque algunos no saben qué es doctrina. ¿Sí? Doctrina significa enseñanza. Enseñanza. Cuando alguien enseña, está adoctrinando, está enseñando. Cuando alguien está dando doctrina, está enseñando en sí. ¿Ok? Ahora dice en Gálatas capítulo 1, el versículo 6 al 10. Gálatas capítulo 1, el versículo 6 al 10 dice así. El apóstol Pablo está preocupado con los hermanos de Galacia. Está preocupado. Y les dice algo tremendo acerca de que tuvieran cuidado. Miren lo que les dice ahí. El versículo 6 al 10 dice: estoy maravillado de que tan pronto, no se sabe si eran meses o no se sabe si eran unos cuantos años, tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El versículo 7, no que hay otro evangelio, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio ¿de quién? De Cristo, el evangelio verdadero. El versículo 8 sigue diciendo: mas si aún nosotros, o sea, el apóstol se incluye él y incluye a todos los demás apóstoles y predicadores de ese entonces, de ese tiempo, y dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo, no importa si fuera un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, venga con otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, antes, ahora lo repito, si alguno os predicare diferente evangelio del que os habéis recibido, sea anatema. O sea, que esa persona que predica diferente evangelio o diferente doctrina o un Cristo diferente que el que está en la Biblia, queda bajo maldición. La palabra anatema significa que queda bajo maldición. O sea, que le espera un juicio a esa persona. Vea el cuidado que tenemos que tener. El versículo 10 dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Tenemos que preguntarnos si nosotros estamos buscando el aplauso, el reconocimiento, amén, el toquecito ahí de la gente que nos diga: no, usted sí que nos hace reír a todos. Usted sí que se echa buenos chistes y buenos cuentos y en los púlpitos y que la gente nos alabe, pero ¿qué de Dios? ¿Estamos buscando el favor de los hombres o el de Dios? ¿O predicamos la verdad para quedar bien con Dios, con el Creador, o predicamos la mentira para quedar bien con el hombre? ¿Sí? Dice: ¿o trato de agradar a los hombres? ¿A quién estamos tratando de agradar? Predicadores, pastores, misioneros. ¿Que a la gente o a Dios? Dice: pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En otras palabras, no hay otro evangelio. Lo dice ahí, no hay otro evangelio. Solamente que hay algunos que quieren perturbar y pervertir el evangelio de Cristo. Y el apóstol Pablo le dice a los hermanos Gálatas, le dice que si ellos se salen de la verdad y predican otro evangelio que el que ya habían recibido, iban a quedar bajo maldición los predicadores. Y si un ángel viniera, que no le creyeran. Por ejemplo, usted encuentra los mormones. Y voy a mencionar algunas cosas importantes para que usted sepa si está en la verdad o no está en la verdad. Pero, amén, los mormones tienen otro testamento, o sea, otro libro que se le llaman otro testamento de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, y el Cristo que ellos mencionan ahí no es el Cristo bíblico. Porque ellos mencionan un Cristo que vino a las Américas a predicar y que le apareció a muchos y anduvo predicando y haciendo milagros y de todo. Cosa que la Biblia no dice. La Biblia dice que toda la vida que Jesús pasó, la pasó allá en las tierras de Israel, en esos lugares. No habla nada de que él vino a las Américas ni nada de eso. Sin embargo, ¿quién le dio ese libro? Bueno, dicen que le apareció a José Smith un ángel y le dijo que el evangelio que estaba en la Biblia no estaba completo, que tenía que sacar otro testamento
el cual ese sería el completo, ese sería el mejor. Entonces usted puede ver que, hermanos, que un verdadero ángel de Dios no va a hacer eso. Eso era un demonio que le apareció a este hombre. Encontramos, por ejemplo, los testigos de Jehová. Y es necesario que diga estas cosas. Con la nueva traducción del Nuevo Mundo, quienes le quitaron muchos versículos a la Biblia, cambiaron el original, ¿ok? Cambiaron el idioma original, no está ahí, aunque pretenden decir que está ahí, pero no lo está. Por ejemplo, hay muchos versículos que ellos quitaron que están en los originales, que están en las copias originales. Hay otros versículos que ellos lo cambiaron para decir que Jesús no era Dios, sino que era un Dios. Por ejemplo, ellos tienen en Juan 1:1 que cambiaron: el principio era el verbo, que nosotros lo tenemos en la santa palabra del Señor, que dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí ve eso? Con D mayúscula, era Dios. No dice que era un Dios. Pero ellos cambiaron el versículo para quitar eso de que Jesús, que se había manifestado, que era la manifestación de Dios, lo cambiaron y dijeron así: en el principio era el verbo o la palabra, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era un Dios. Vea la diferencia. Ellos tienen un Dios con D minúscula. Y Jesús no es un Dios con D minúscula. Jesús es el Dios todopoderoso. Es el alfa, es la omega, es el principio, es el fin. Es el Padre eterno, que dice en Isaías 9:6. Y podemos seguir, pero quiero avanzar en unos versículos más. Las palabras de Jesús y la doctrina conforme a la piedad es la misma sana doctrina o la doctrina de Cristo. Quiero decir otra vez, las palabras de Jesús o la doctrina conforme a la piedad es la sana doctrina, o también se conoce en la palabra del Señor como la doctrina de Cristo. Vamos a ver en Primera de Timoteo. Hermanos, si hay un mensaje que debería de despertarnos a nosotros, nuestro interés de estudiarlo, es este mensaje. Porque hoy estamos viviendo en tiempos peligrosos, hermano. En tiempos muy peligrosos de falsas doctrinas. Primera de Timoteo, capítulo 6, el versículo 3 al 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, el versículo 3 al 6. Dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. O sea, esa persona se volvió vana, envanecido, orgulloso. Nada sabe y delira acerca de cuestiones. O sea, no sabe nada y inventa. Y dice acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Y el versículo 5 dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Porque cuando alguien enseña otro evangelio, enseña otra doctrina, o se sale de la verdad para predicar un evangelio falso que no mandó nuestro Señor Jesucristo a predicar, entonces esa persona, ese hombre, esa mujer se volvió corrupto de entendimiento. Su entendimiento se volvió corrupto. Y privados de la verdad, se volvieron privados, ya no tienen la verdad. Que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué? De contentamiento. De contentamiento. Ahora, déjeme decirle que más adelante voy a explicar un poquito acerca de esto cuando dice que toman la piedad como fuente de ganancia. Lo voy a explicar, porque eso es algo importante de mencionarlo. Pero vamos a seguir. Muchos no sufrirán, porque es que el apóstol Judas dice que contendamos ardientemente por la fe.
que defendamos la fe, que defendamos la verdad. Es porque, hermanos, en estos últimos tiempos iban a haber gente aún llamada cristianos, y se llaman cristianos, y van a los templos y leen la Biblia, que no les importa la doctrina de Cristo. Así lo digo claramente. Hay gente que hoy en estos tiempos, predicadores, evangelistas, misioneros y aún creyentes dentro de las iglesias, que no les importa la doctrina de Cristo, la enseñanza correcta. Enseñan cualquier cosa que se les venga en la cabeza. Pero miren lo que dice la palabra del Señor, lo que iba a pasar en estos últimos tiempos que íbamos a estar viviendo. Esto lo miró el apóstol Pablo y lo advirtió a Timoteo. Y vamos a verlo en Segunda de Timoteo, el capítulo 4, del versículo 1 al 5. Segunda de Timoteo, capítulo 4, el versículo 1 al 5. Gloria al Señor. Dice así: te encarezco delante de Dios, o sea, te mando delante de Dios, ¿ok? Te enfrento delante de Dios, te pongo delante de Dios, eso es lo que está diciendo. Y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. Dice el versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, no tenga miedo, el predicador no tiene que tener miedo de decir la verdad, de hablar la verdad, de defender la verdad. No tiene que tener miedo de redarguir a las personas, de reprender a las personas, de decir lo que es. Dice, y el versículo 3, porque vendrán tiempos, ya estamos en esos tiempos, pero lo anunciaba el apóstol Pablo, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, se amontonarán en grupo, en masa, maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propios pensamientos y doctrina y filosofía. Y apartarán de la verdad el oído, no van a querer escuchar la verdad. Y se volverán ¿a qué? Dice, a las fábulas. Se van a volver a las fábulas. Pero tú, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, siervo de Dios, pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, porque cuando tú quieres vivir en la verdad y predicar la verdad, vas a sufrir. ¿Sí? Dice, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué significa que no sufrirán la sana doctrina? ¿Qué es esa palabra de no sufrirán o sufrir? ¿Qué es lo que va a pasar? Los sinónimos de esa palabra, no sufrirán o sufrir, significa no van a tolerar, soportar, aguantar, sobrellevar y resistir. O sea, que no van a tolerar la verdad, no van a soportar que se les hable la verdad y no van a aguantar la verdad. Muchas personas se han ido de Cristo, de la verdad, porque no aguantaron que le dijeran la verdad, que le predicaran la verdad. Y dice, y no van a sobrellevar también la verdad. Tampoco van a poder resistir la verdad. Ahora, déjeme decirle que aquí le está hablando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a Timoteo, pero también a la iglesia. Porque la palabra dice que lo que se escribió para nuestra enseñanza se escribió. Entonces, aquí le está hablando a los creyentes, a la iglesia, como a aquellos que del mundo también, aquellos que no quieran vivir para Dios. Especialmente los que no quieren saber nada de Dios y aquellos que quieren andar conforme a su concupiscencia. Y la pregunta es, ¿qué significa fábulas? Ya que dice ahí que no sufrirán la sana doctrina, pero que se van a ir hacia las fábulas.
¿Qué significa fábulas? Fábulas significa cuentos, mitos, leyendas, supersticiones y tradiciones humanas. Hay gente que no va a querer vivir la palabra en estos últimos tiempos que estamos viviendo. No, a mí predíqueme, pastor, cualquier cosa, pero menos la Biblia. ¿Cómo así? Predíqueme cualquier cosa, pastor, si quiere contarme un chiste, una leyenda, un cuento, un mito, está bien, yo se lo recibo, pero si me predica la verdad, yo me voy de la iglesia. Y por eso es que hay muchos pastores que se han vendido a la falsedad. Dejaron de predicar la verdad. Hay pastores que ahí los ve en televisión usted, los escucha por la radio, televisión y por todos lados, que comenzaron bien, comenzaron a predicar la verdad, comenzaron bien predicando la verdad, nada los sacaba de ahí, pero se empezaron a deslizar y empezaron ¿a qué? A querer tener multitudes en sus congregaciones, tener multitudes, y para tener multitudes cambiaron, suavizaron el mensaje de Dios y ya no predicaron la verdad. Entonces se les llena las iglesias. Y muchos creyentes que tenemos la verdad, pero que no estamos al tanto de las escrituras, a muchos se quedan asombrados y dicen, pastor, mire, fulano de tal allá tiene 3,000, 4,000, 5,000 personas, 20,000 personas. Ok, gloria a Dios. Pero antes de ese gloria a Dios, hay que ir a ver si esas personas verdaderamente predican la verdad. Si ese pastor que tiene 20,000 personas ahí, 100,000 personas, 5,000 personas, está predicando la verdad. Es importante saber esto. Porque, hermanos, dice la Biblia claramente que en estos últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de demonios, a doctrina de hombres. Muchos, no dice que poquitos, muchas personas. Es más, usted sabe que hay muchos cantantes que comenzaron bien, cantándole a Dios. Y no voy a mencionar nombres porque hay bastantes. Usted sabe de qué estoy hablando. Pero hay muchos cantantes que comenzaron bien, hermano, a cantarle a Dios, cantaban con todo su corazón, alababan a Dios y se podía sentir el Espíritu Santo cuando cantaban, pero después empezaron a alejarse de la verdad, a cerrar sus oídos a la verdad y se volvieron, hermano, a la superstición, a las tradiciones de los hombres. Y ahora, con tal de agarrar las multitudes, entonces dejaron de predicar la verdad. Mira, hermano, y le voy a ser franco así. Yo, gloria a Dios, si Dios quiere salvar miles de personas, que lo haga, y eso es lo que Dios, esa es la voluntad de Dios, que quiere salvar millones de millones, gloria a Dios. Pero mientras nosotros prediquemos y predicamos la verdad, hermano, si tú en la iglesia, si nosotros en la iglesia tenemos 50, pero que sean 50 salvos. Que sean 50 salvos. Escúchame bien, si tienes 1,000, que sean 1,000 salvos. Y así sucesivamente. Pero es necesario seguir adorando a Dios. Por eso le digo, no se venda a la mentira. No nos vendamos, amén. Nosotros los predicadores tenemos que seguir predicando la verdad. Quien nos sostiene y quien nos sustenta es Dios. Amén. Y si Dios quiere usar a algún hermano para bendecirnos, para, amén, a través de una ofrenda, diezmo, lo que sea, Dios lo va a hacer. Ese no es problema para Dios. Pero escúcheme bien. Yo prefiero, hermano, predicar la verdad y estar bien con Dios y no predicar una mentira y estar bien con los hombres y terminar en el infierno y en el lago de fuego. No, Señor. Vamos a predicar la verdad. Vamos a predicar lo que es la doctrina de Cristo. Hay quienes que han cambiado el fundamento que Dios dejó. Ya no tienen diáconos, ya no tienen ministros, ¿verdad? Como tenían que tener conforme a la palabra de Dios. Han removido todo para agarrar las cosas del mundo, las cosas de las tradiciones de los hombres. Hay quienes que ya no tienen diáconos, ya no tienen pastores, ahora lo que tienen son, ¿verdad?, el número 12.
¿sí? Como César Castellano y otros más, que hermanos, si no tienen 12 líderes o dentro de su iglesia, no es iglesia. No es iglesia, no es una iglesia verdadera. Pero hay que tener cuidado con eso. Perdón. Vamos a leer en el capítulo 2, Segunda de Pedro, capítulo 2, el versículo 1 al 3. Mire lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2, el versículo 1 al 3. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías. Herejía significa apostasía, sacrilegio, deserciones. Y ahorita explico eso. Pero mire, herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos, otra vez voy a decir la palabra de Dios, dice, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y dice el versículo 3, y aquí quería llegar también acá: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, con mentira, con falsedades. Dice, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro por medio del Espíritu Santo que iba a suceder en el pueblo? Así como en el pueblo de Israel hubieron falsos profetas, amén, y dice, entre vosotros también habrán falsos maestros que introducirán, van a meter enseñanzas destructivas, herejía, van a meter apostasía dentro de la iglesia del Señor. Sacrilegio, o sea, cosas sacrificadas a los ídolos o a los demonios. Hermano, todo esto lo mencionaba la palabra de Dios que iba a suceder. Si a usted no le gusta la verdad y no le gusta que le prediquen la verdad, pues hay miles y miles de predicadores que predican mentira. ¿Sí? Pero si a usted le interesa la salvación, le interesa la verdad de Cristo, entonces hay que seguir la verdad del Señor. Y ahí dice claramente, dice que negarán al Señor que los rescató. Mire, por ejemplo, el G12, que el G12 se metió en tantas iglesias y destruyó a tantas iglesias y tantos pastores también, los destruyó. Y sigue destruyendo todavía. Pero el G12 niega la sangre, el poder y la eficacia de la sangre de Cristo sobre el creyente. La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y la Biblia dice también, en Juan dice que por su sangre fuimos perdonados, nuestros pecados fueron perdonados, fueron lavados. Dice todos nuestros pecados. Pero a través del G12, de la enseñanza que empezó de César Castellano, se dice que la persona no es libre, no está perdonada 100% hasta que no va al encuentro, a los encuentros allá. Porque allá en los encuentros les enseñan que aunque haya sido bautizado, aunque se haya entregado a Cristo, todavía no está completamente libre, no está perdonado. Entonces le hacen un montón de cosas ahí que le mienten a la persona. Y la persona, hermano, empieza, sabe que hay personas que han quedado hasta locas de eso, de esos encuentros y posencuentros. Y le dicen, no, tú no eres libre, ya fuiste bautizado, sí, ya pues todavía no estás perdonado tus pecados hasta que le confieses a a cualquiera aquí, de tus amigos, de tu hermano, los líderes que están ahí, entonces vas a ser libre.
Tienes que confesar todo lo que has pasado desde tu niñez, desde que te acuerdas, desde que tienes memoria. Si no, no serás libre. Imagínense, hermano. Hay poder en Jesús. Y dice que por avaricia, el versículo 3, dice: por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. He ahí. Y muchos van a creerle a esta gente. Muchos van a creerle, no poquito. Por eso es que se encuentra la mercadería de los pañuelos ungidos. ¿Ahora entiende usted? Por eso es que está la mercadería de la rosa bendecida. Amén, de la unción de la manguera. Y de tantas cosas más que puedo mencionar, pero me voy a detener aquí. Yo creo que usted agarró la idea de cómo muchos harán mercadería de los hermanos. Es más, una mercadería, hermano, que aparece por donde quiera ahorita. El evangelio de la prosperidad le dice a la persona: si tú entregas todo lo que tienes, tú vas a recibir el máximo. No, hombre, Dios te va a dar de todo. Si entregas 100, Dios te va a dar 1000. Si entregas 1000, vas a recibir 100,000. Y así le mienten a la persona y juegan con el intelecto, bueno, con la mente de la persona, con los sentimientos de la persona. Hermano, si nosotros ofrendamos o diezmamos o hacemos un voto, es porque estamos agradecidos con Dios, pero eso no va a comprar nuestra salvación. El dinero no compra salvación, no compra unción, no compra Espíritu Santo, no compra verdad. El dinero solamente es un medio que tenemos para subsistir en esta vida, para vivir. Pero escúcheme bien, pero ningún predicador debe de vender la verdad de Cristo por dinero, por ganancia deshonesta. No, es mejor, aleluya, que vengan en contra de nosotros, amén, tribulación, persecución, lo que sea, pero terminar en el cielo y no que nos sea todo fácil acá en la tierra y terminar en el infierno. Hermanos, tengamos cuidado. Y la pregunta es: ¿y de qué doctrina estamos hablando? ¿Cuál es la doctrina verdadera? Fácil, la doctrina de Cristo, los evangelios, pero máximamente lea Hechos. Ahí está el nacimiento de la iglesia. ¿Cuál es la iglesia que Jesucristo dejó en el mundo? La iglesia que Jesucristo, ya voy a terminar 3 minutos y termino, pero escúchame bien. La verdadera iglesia que Jesucristo dejó y estableció en el mundo tiene unas características que muchos pretenden decir que son la iglesia del Señor, pero no tienen esas características. Y usted debe de saber esas características de la iglesia que el Señor dejó en el mundo, la verdadera iglesia que Él viene a levantar. Esa iglesia creía que Jesucristo era el único Dios verdadero. Defendió, el apóstol Pablo no era trinitario, ni los apóstoles, no eran dualistas, no, Señor, eran unicitarios, o sea, creían en un solo Dios, en Jesús el Cristo. Ellos sabían que Dios se había manifestado en carne. Ellos adoraban a Jesús como el único Dios verdadero. Hay otra cosa, ellos creyeron en este Dios, pero se bautizaron en su nombre, en el nombre de Jesús. Esa es otra característica de la iglesia verdadera que Jesús estableció sobre la tierra. Fueron bautizados todos en el libro de los Hechos, judíos, samaritanos, gentiles, todos, en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados, y también recibieron el Espíritu Santo. La iglesia verdadera recibe el Espíritu Santo, busca la llenura del Espíritu Santo, que es la unción de Dios. La verdadera iglesia. La verdadera iglesia no adoraba a María. No, la madre de Jesús, no. María adoraba a Jesús juntamente con ellos. En el aposento alto, ahí estaba ella también recibió el Espíritu Santo. La iglesia verdadera siguió predicando este evangelio del reino hasta que fueron muertos todos, hermanos. Pero escuche bien, pero después surgieron otros hermanos que siguieron predicando la doctrina de Cristo hasta nuestro tiempo. Y yo puedo decir, le doy gracias a Dios porque yo también soy participante. Dios me ha hecho participante de este verdadero evangelio de Jesús y de la verdadera iglesia que Jesús estableció en la tierra.
hermano, para la gloria del Señor. Y voy a seguir predicando la doctrina para que Dios salve a aquellas personas, amén, y traiga entendimiento a aquellos que no lo tienen todavía o que predican una falsa doctrina. Que Dios les revele la verdad. Sigamos adelante, iglesia. Sigamos adelante. El Señor está con nosotros. Así que, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, a la iglesia. Por eso he traído también este mensaje yo, para que usted defienda la doctrina de Cristo y siga adelante y sabiendo que Dios solamente es uno su nombre y que hay una sola iglesia que el Señor dejó. Vamos a orar. Yo quiero orar por todos ustedes. Quiero orar por nuestros hermanos, por nuestros amigos, para que el Señor Jesús me los bendiga ricamente y les dé sabiduría y nos podamos mantener en la verdad y no nos salgamos de la verdad hasta que llegue el arrebatamiento a la iglesia, nos vayamos con el Señor o hasta que el Señor nos lleve de esta tierra. Amén, pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por revelarte a nosotros. Gracias, Señor, por darnos salvación. Gracias por darnos, Dios mío, el conocimiento de la verdad, el cual es Cristo Jesús. Tu palabra dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este Hijo Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y termina el apóstol diciendo, hijitos, guardaos de los ídolos. Señor, guarda la iglesia. Guarda la iglesia, guárdanos a todos nosotros, los predicadores, Señor, que no vendamos esta gran verdad por cosas de vanidad de este mundo. Ayúdanos a predicar siempre, ayúdanos a seguir hasta el final, en el poderoso nombre de Jesús, y salva a nuestros amigos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendiciones a todos, amados hermanos. Estamos contentos de traer esta palabra a ustedes, amén, nuestros hermanos, amén, que nos están acompañando, gloria al Señor, a cada uno de ustedes. Hermanos, ustedes están en la verdad, sigamos adelante, amén, no desmayemos, Dios está con nosotros en el nombre de Jesús. Bendiciones, iglesia de